En este curso vamos a hablar sobre tipografía, cuáles son las tipografías más comunes para el diseño de un sitio web, cómo podemos sacarle provecho a estas, cómo vamos a generar estilos tipográficos y sobre todo cómo podemos darle un diseño mucho más adecuado que invite a la lectura dentro de un sitio web, considerando que podemos leer un texto en una página para ordenador en escritorio o portátil o en un teléfono. Y esto necesariamente es prioritario cuando estamos hablando del tamaño de la letra y los puntajes que deben de tener entre una línea y otra. En esta primera lección vamos a aprender cuáles son las tipografías más comunes de diseño web y sobre todo vamos a enfocarnos en las herramientas que ofrece Adobe a través de Adobe Typekit y los beneficios que puede tener estar suscrito a este plan. Trabajemos en ello. La tipografía es un elemento sumamente importante a la hora de trabajar con un diseño web. Tenemos que elegir las tipografías que sean adecuadas para que la experiencia de usuario sea mucho más concreta y mucho más específica. Durante un gran periodo de desarrollo se han gestionado distintos tipos de fuentes que nos pueden ser muy útiles. Hace muchos años solamente teníamos un determinado grupo de fuentes, pero bueno, Google ha podido desarrollar el uso de fuentes web mucho más amplias y mucho más amigables y sobre todo mucho más completas para generar distintos tipos de opciones cuando nosotros desarrollamos un diseño web. Adobe ha integrado muchas de estas tipografías dentro del sistema de Creative Cloud. Lo único que hay que hacer es dar de alta la tipografía o activarla para que pueda funcionar. Esta tipografía la podemos usar la mayoría de las veces en desarrollos para escritorio, aunque también podemos crear kits que se van a generar en código para poderlos insertar dentro de una página web. Un poco parecido a lo que hace Google Fonts con algunas de las tipografías. La diferencia es que de repente con Google Fonts pues no la puedes bajar para usarla en escritorio, pero sí la puedes insertar dentro de tu página web. Te voy a mostrar las tipografías más comunes o las más visitadas o las más usadas dentro de las opciones que hay. Hay muchos puntos importantes que debemos de considerar para una tipografía. Inicialmente tenemos que pensar en la variedad de ajustes y tamaños que puede tener una de estas, ya que podemos con una sola familia poder hacer todos los textos de un portal web, por ejemplo, desde títulos, pies de fotos, textos destacados, rompetextos dentro de la página, subtítulos, títulos más pequeños, cuando queremos destacar un texto con inclinadas, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo se ve en tamaños muy pequeños, cómo se ve en tamaños muy grandes y qué tanto los grosores pueden afectar la lectura de esta, no solamente en una computadora, sino también en un dispositivo móvil. Es importante que también soporte los lenguajes que tú vas a ocupar, es decir, muchas tipografías no tienen acentos, por ejemplo, porque no pueden o no están diseñadas para soportar español, o no tienen ligaduras específicas para el francés o para el alemán, o incluso para el portugués con algunas ligaduras o caracteres específicos. Es muy importante que cuando tú elijas una tipografía, bueno, pues cumpla con la mayoría de los requisitos que se necesitan. Es muy sutil tener una tipografía correcta y parece que no, pero saberla elegir es una parte fundamental del proceso de diseño web. Entonces, bueno, te voy a presentar las tipografías más ocupadas. Una de estas es Montserrat. En la página de Typekit de Adobe podemos ver quién es el creador, se distribuye también por Google y bueno, esta es la familia y los especímenes que están trabajando con Montserrat. Como ves son bastantes, podemos trabajar solamente con Montserrat y no meternos en una complicación con Montserrat Alternate, pero los grosores que trabaja y las variaciones de los especímenes tipográficos son bastante considerables y la forma de trabajar algunos elementos es bastante simple. Dentro de todo esto o dentro de la página de Adobe nosotros podemos visitar cómo es que fue generada, la historia de cómo está trabajando esta tipografía, quién es la diseñadora, cuál es el uso que podemos hacer con la parte de Adobe. Si tú ya tienes una cuenta de Adobe Creative Cloud, tú ya no tienes que pagar por el uso de una tipografía, ya está incluido dentro de tu plan de membresía, ¿no? Aquí te dice que puede ser para websites, para logo, para proyectos comerciales o para archivos PDF, y lo importante aquí es cómo la puedes usar en el escritorio y va a aparecer como una tipografía vinculada. En una página web te va a generar una especie de código CSS, y la parte que te decía que es muy importante,
cómo va a soportar los idiomas. ¿Qué idiomas va a estar soportando para las traducciones, para la creación de algunos contenidos y sobre todo qué filtros puede soportar? Si la podemos hacer ligera o si la podemos hacer más pesada o la podemos generar altos contrastes. Estos elementos nos van a ayudar a poder tener una tipografía mucho más orientada a lo que nosotros queremos desarrollar. Como ves, es bastante completa y por eso es una de las tipografías más ocupadas. La siguiente es Roboto. Esta tipografía también tiene bastante desarrollo, también fue creada por Google y podemos encontrar diferentes aplicaciones tanto en los grosores tipográficos como en el estilo de letra. Cuando llegamos a la parte de las condensadas, que son estas tipografías que están como un poquito más apachurradas de lo largo, es decir, no están tan extensas, podemos considerar que ya no es necesariamente una tipografía adecuada para la parte web porque su lectura puede ser muy compleja. Sin embargo, en algunos etiquetados o con algunos elementos destacados podemos utilizarla muy sutilmente, no como una tipografía principal, pero sí como una tipografía de apoyo bastante considerable, ya que podemos utilizarla para lectura en textos largos o para algunos títulos. La siguiente tipografía es Lato. Lato yo creo que es una de mis tipografías favoritas porque podemos generar distintos grosores y trabajar con la lectura de una manera muy cómoda. Es muy fácil de leer, es muy amigable, no me pesa leerla, incluso en los tamaños más delgados es bastante fácil de identificar y conforme va creciendo el grosor, bueno, se va haciendo textos destacados sin necesariamente ser tan pesados y nos puede generar esta sola familia una actividad muy interesante en el manejo de las tipografías como nosotros lo deseamos. Como ves, bueno, aquí en Adobe yo tengo activas toda esta familia porque la uso constantemente. Es muy importante que tú entiendas que una sola familia tipográfica puede alimentar todo tu sitio. Generalmente yo trato de ocupar dos, una tipografía principal para títulos y una tipografía que acompañe los cuerpos de texto. Esto es una recomendación que hacemos varios diseñadores web, trabajar con estas duplas. Te voy a sugerir una que es con la que yo estoy trabajando constantemente. Finalmente, Open Sans es una tipografía sin mayor complicación hasta aquí, hasta los extra bold. Ya los condensados empiezan a generar un poquito de problemas, pero es una tipografía cómoda, es una tipografía fácil de conseguir, es una tipografía que sin tener tantos especímenes como Lato, pues va a cumplir con los requisitos que nosotros queremos en cuanto a funcionalidad y desarrollo. Y finalmente, una tipografía que no tiene Adobe Typekit, pero pues de Google Fonts o la ocupa Google Fonts, es esta que es Playfair Display. Es una tipografía patinada que nos va a ser muy útil, ya que de repente no se acostumbra mucho a utilizar tipografías patinadas dentro de los diseños que estamos implementando y sobre todo en una página web para darle este sentido de modernidad. Sin embargo, bueno, podemos contar con esta tipografía como una de las más recurridas. Ahora, estas son las más recurrentes. Si yo no tengo Playfair Display en Adobe Typekit, bueno, puedo conseguir alguna que se le parezca mucho y que también esté disponible con características muy similares para poderla utilizar en un desarrollo web. Ahora, es muy importante que tú consideres que, por ejemplo, esta tipografía no la puedes descargar. Tienes que enlazarla directamente a tu página web desde Google Fonts. Estas tipografías, si bien no las descargas, las activas y tienes derecho de uso en tu computadora de escritorio. Y te voy a poner un ejemplo. Voy a activar, por ejemplo, de Montserrat, una Montserrat Alternate Thin. Solo tengo que hacer clic aquí, decirle que el proceso de activación se ejecute y aquí me ha salido un aviso donde se dice que se ha activado la fuente dentro del programa. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora bien, cuando yo te hablaba de las duplas de fuentes, yo ocupo generalmente Montserrat, que es esta, sobre todo para títulos destacados, y evidentemente Lato porque me ayuda a tener cuerpos de texto mucho más enriquecidos que me van a permitir generar distintos cuerpos de texto destacados o diferentes dependiendo de la importancia y la relevancia que tenga ese texto dentro de mi sitio web. Como acabas de ver, saber utilizar adecuadamente las tipografías nos va a dar una ventaja extra a la hora de diseñar un sitio web. No tiene que ver propiamente con saber ocupar un programa, pero sí con saber elegir adecuadamente la tipografía.
En la siguiente lección vamos a aprender a utilizar las herramientas tipográficas que tiene Photoshop y vamos a sacarle provecho generando textos para títulos y textos para párrafos.